Bienvenidos a DNews al Día y abrimos con una noticia de último momento, las imágenes de cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ejército cubano, se prepara para hacerle frente al ejército más poderoso del planeta. No es una simulación, no es una actuación, así se entrena el régimen cubano y sus tropas de élite para hacer frente a las fuerzas Delta, entre otras fuerzas especiales como son los Navy SEALs o los Night Stalkers de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, todas ellas preparándose en este momento para una operación en Cuba. Un entrenamiento al estilo Vietcong. Pareciera que están acá replicando el modelo Diosdado Cabello. ¿Se acuerdan lo que les decía Diosdado Cabello a Donald Trump en las semanas previas a la captura de Maduro, cuando Maduro bailaba y creían que Donald Trump sencillamente hablaba y se jactaba de algo que no iba a hacer? Vengan, los esperamos. Van a recibir un nuevo Vietnam. Los vamos a recibir como los guerrilleros vietnamitas recibieron a Estados Unidos en aquella guerra que obviamente marcó una época, que fue oficialmente la primera derrota militar de Estados Unidos en un conflicto bélico. Claro, ¿qué hacía el Vietcong? El Vietcong era la guerrilla que Vietnam del Norte, el gobierno comunista que estaba en conflicto con Vietnam del Sur, con capital en Saigón, apoyado por Estados Unidos, era la guerrilla que estaba infiltrada en los territorios de ese Vietnam que era apoyado por los Estados Unidos. Y claro, utilizaban los túneles en medio de la selva, un sistema muy sofisticado que realmente provocó muchas bajas entre los soldados estadounidenses. ¿Alguien cree realmente que Cuba está en condiciones de hacer algo parecido? ¿Alguien cree realmente que Estados Unidos necesita enviar a sus tropas para que, por ejemplo, puedan enfrentarse a la posibilidad de que aparezca de debajo de algún monte y de alguna mata de pasto un soldado cubano? Es tan sencillo como capturar a 2 o 3 personas y se acabó, y Estados Unidos lo sabe. Por eso es tan llamativa esta publicidad del régimen, que no solo te muestra a sus, entre comillas, fuerzas especiales entrenando a lo Vietcong, también te los muestra entrenando a lo Rocky. Mira. Difícil, ¿no?, que se asusten las fuerzas especiales de los Estados Unidos viendo este entrenamiento, porque así se entrenan las fuerzas cubanas. Vamos a ver cómo se entrenan las fuerzas estadounidenses. Entrenamiento del año pasado de las fuerzas especiales. Curiosamente es probable que haya sido parte de los entrenamientos para capturar a Maduro. Bueno, veamos la diferencia entre uno y otro y vos sacarás tus propias consecuencias. Dale, recordemos. Ejercicios en este caso, fíjate vos, supervisados por el propio Donald Trump. Ya tiene más de un año, estamos hablando de material de archivo, pero que nos sirve para ilustrar cómo es la preparación de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Pareciera haber una diferencia de tecnología, ¿no?, disponible y de despliegue. Helicópteros Chinook, helicópteros Black Hawk, helicópteros Little Birds, todos desplegados para realizar distintas acciones. Esto es en Fort Bragg, la base militar más importante que tiene los Estados Unidos en Carolina del Norte. Estos son los helicópteros Chinook que trasladaron a las fuerzas especiales de los Estados Unidos que capturaron a Maduro el 3 de enero. Los blindados en tierra. Son Humvees, ¿no?, los blindados. Hasta se los ve más rápido, ¿no? Vos decís que estos soldados ven los videos que... A ver, veamos el entrenamiento en el gimnasio. Vos ves los entrenamientos que hacen en el gimnasio. Ahí está.
¿Y se asustan, decís? Sí, ¿no? Bueno, esta es la farsa en la que se ha convertido el régimen cubano, que quiere vender como publicidad interna que estos jóvenes, con la preparación que está en condiciones de darle hoy el régimen cubano, son capaces de hacer algo frente al ejército más poderoso del planeta, que no solo tiene otra preparación, como repasábamos hace un año, en estas imágenes de hace un año, que no solo tiene otra preparación, que es una preparación que además está puesta a prueba en combate de forma ininterrumpida desde hace 70 años. Porque los soldados estadounidenses, todos tienen 1, 2, 3, 4, 5 intervenciones en terreno, porque estuvieron capturando a Maduro, porque participaron de operaciones en Afganistán, porque participaron de operaciones en Irak. Entonces es una diferencia demasiado grande entre unos y otros. Y recordemos, ya se vieron las caras tropas estadounidenses y tropas cubanas, porque toda la escolta oficial de Nicolás Maduro estaba compuesta por cubanos, más de 30 soldados de élite cubanos contra las fuerzas especiales estadounidenses. Todos los soldados cubanos murieron, no hubo una sola baja entre los estadounidenses. Entonces, bueno, estamos hablando evidentemente de propaganda barata, como lo que está también promoviendo la televisión pública del régimen, con convocatorias para que la gente salga, gente que no quiere salir a ningún lado, para que la gente salga a las calles, y están incluso vaciando los cuarteles para hacer masa en la calle. Mirá los llamados que se están escuchando en este momento en la televisión del régimen. Hasta el próximo 3 de junio, fecha en que celebraremos el cumpleaños 95 del general de ejército Raúl Castro Ruz, se desarrollarán tribunas abiertas en todo el país para condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. Cuba estará en sus plazas para reafirmar que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Se hablan a sí mismos, o sea, ellos repiten un discurso oficial en el que ya nadie cree, y si alguien cree, será ¿cuánto? El 20% de los cubanos, un grupito muy chiquitito de personas que aún siguen creyendo en ese discurso a pesar de 67 años de desengaños, te diría casi ininterrumpidos. Bueno, más allá de este discurso, lo que estamos viendo es que están sacando a los militares a la calle, están sacando soldados a la calle, entre otras cosas para hacer de cuenta que hay movilizaciones. Hay algunas imágenes que han estado circulando en las últimas horas de estas movilizaciones, con muchísimos soldados. Mira, acá los puedes ver. Muchos con uniforme, bueno, las fotos de Fidel Castro. Para hacer de cuenta que tienen un apoyo importante en la calle, que es evidente que es falso. Recordemos cómo en el acto que hicieron la semana pasada en la tribuna antiimperialista frente a la Embajada de los Estados Unidos en respuesta a la imputación formal contra Raúl Castro, más allá de que cualquier imagen aérea mostraba que era un grupo bastante reducido de gente la que habían movilizado para tratarse de un régimen que en algún momento sí estuvo en condiciones de movilizar a muchísima gente. Claro, estamos hablando de décadas atrás. Bueno, en ese contexto, después se conocían los audios de los propios jefes de distintos departamentos, de distintas instancias del poder del Estado, diciéndole a sus subordinados, miren que es obligatorio ir a la movilización. Aún así, ni siquiera con los empleados públicos que componen la mayor parte de las fuerzas de trabajo del país están en condiciones de sacar a la gente a la calle. Esto habla de una desconexión absoluta con la realidad por parte del régimen cubano, porque es de conexión con la realidad mostrar esas imágenes de las tropas especiales cubanas con una música amenazante, como si realmente pudieran hacer algo frente a las fuerzas especiales de los Estados Unidos, y porque es también burlarse y mostrar su nivel de desconexión, hacer estas convocatorias con estas consignas en las que ya nadie cree, porque el relato que sostuvo durante mucho tiempo a la revolución, no había comida pero había relato, bueno, ese relato se prendió fuego por completo y ya no quedan ni las cenizas de ese relato. Recorriendo las calles de La Habana, como lo hace habitualmente, percibía y hablaba de esto
Joanny Sánchez, la periodista probablemente de las más reconocidas que tiene hoy Cuba, periodista autónoma, independiente en un país donde prácticamente no existen los periodistas independientes. Le escuchamos un poquito una reflexión que hacía a propósito de esto. Es lunes y Andarina Sánchez está de regreso a la calle quemando sandalias. Estoy caminando por la calle Tercera, a pocos metros de la Embajada de la Federación Rusa, aquí en la capital cubana, un edificio que los residentes en esta ciudad llamamos con sorna la Torre de Control. He venido hasta aquí porque tengo que hacer varias gestiones, entre eso tengo que conseguir agua para tomar, porque pues resulta que la cisterna de nuestro edificio se ha contaminado con heces fecales, o sea, está contaminada con un vertido de aguas albañales, algo que es parte de los problemas con los que amanecemos los cubanos cada día. Cada jornada que abrimos los ojos hay un servicio y una comodidad menos de la que disfrutamos y un nuevo problema o una nueva dificultad que se ha añadido ya a la dura cotidianidad. Y en medio de eso, de un país colapsado, de una realidad dura, no, durísima, pues el oficialismo cubano ha hecho en los últimos días una convocatoria a las llamadas tribunas abiertas, actos políticos, mucha lentejuela ideológica, como siempre le ha gustado a este sistema, el circo, mucho circo y poco pan, para proteger, reafirmar y reivindicar la figura de Raúl Castro. Ya saben, porque lo comenté en otra caminata por la ciudad, que Castro ha sido imputado en un tribunal de Estados Unidos por varios delitos, entre ellos el de asesinato por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Uno de esos delitos por los que ha sido imputado es el de asesinato. Y en medio de esto, pues las autoridades de la isla lo que han hecho es convocar a estas demostraciones públicas, parece que para gastar los pocos recursos que nos quedan, los pocos recursos de una isla colapsada, donde mover gente, acarrear gente a un acto político es un absurdo, una desmesura total, y que además de eso no solamente está gastando los recursos materiales y el combustible, están gastando la energía humana en una nación donde dormir una hora de sueño profundo se ha convertido en un privilegio que tienen unos pocos. Bueno, pues en medio una hora de sueño profundo convertida en un privilegio de unos pocos, en un país donde de repente te levantás y ni siquiera tenés agua, porque el agua que tenés que tomar queda contaminada con desechos cloacales. La realidad que te cuenta Joanny Sánchez, con la tranquilidad pasmosa realmente con la que lo transmite, porque no está hablando de una realidad que padecen otros, está hablando de la realidad que padece ella como cualquier cubano normal. Y en ese contexto el régimen convocando a movilizaciones justamente para defender a Raúl Castro. Bueno, esta es la desconexión tan radical con la realidad típica de todos los regímenes que están a punto de caer. Revisen los libros de historia y cada vez que hubo un régimen que supo tener el poder absoluto, cada vez que uno de esos regímenes estuvo a punto de caer, mostraba estas escenas de psicosis, de absoluta evasión de la realidad. Bueno, así está esta Cuba hoy, una Cuba. Esta me parece muy, pero muy cerca de un cambio, y donde me parece que a los cubanos que no tienen ni siquiera agua y que para dormir una hora básicamente tienen que implorarle a Dios para que se los permita, bueno, a esos cubanos poco les va a importar si es una intervención de una potencia extranjera la que los termina librando de este infierno.